Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario de donde nos estén mirando el día de hoy. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, ex ministra de Comunicación, ahora en el exilio. Y tengo el gusto el día de hoy de ver a personas muy queridas por medio de las pantallas. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Bueno, un placer volver a dialogar en este programa que se llama Diálogos sin Permiso. Soy Senta Rex, senadora nacional de Bolivia, y bueno, es un gran honor esta tarde, de acuerdo a donde estén, poder dialogar con personas que son tan interesantes, que pueden tener un punto de vista tan importante sobre cosas que están pasando en el país. Y un abrazo, una bienvenida a Diego Ayo, analista político, y a Karen Longarich, ex canciller de Bolivia. Bien, buenas noches. En mi caso, soy Karen Longarich, abogada internacionalista, profesora emérita de Derecho Internacional, ex canciller de Bolivia, y bueno, es un gusto enorme poder compartir con Senta, con Roxana y con Diego en este diálogo sobre un tema tan especial y de tanta actualidad. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Soy politólogo, doctor en ciencias políticas. Senta, un saludo especial a Roxana, después de mucho tiempo, mi más honroso y cariñoso abrazo. Y Karen, qué gusto, sé que estás en Alemania, ¿no? Sí. Bueno, me alegro. Bueno, qué lindo poder tener este encuentro y dos exministras en el exilio hablándole a Bolivia. Pero quiero en este momento recordar a todos los bolivianos algo muy importante, que los autoprorrogados del sistema judicial, el 2018-19, se inició una campaña masista de la dictadura para llevarnos a todos los bolivianos a una votación que no gozó de legitimidad. Desde que fueron posesionados, nos llevaron a los bolivianos a una votación sin respaldo, con un ausentismo que fue increíble. ¿Recuerdan todos ustedes? Los tribunos, todos alineados a la dictadura masista, y ellos mismos decidieron su prórroga. Un tema realmente muy complicado. Bueno, para introducirnos en este tema, vamos a poner brevemente las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que hace una brevísima alusión en algunos puntos de observaciones de los varios que hizo con respecto a este controvertido fallo constitucional que tiene en este momento al país en vilo y buscando abordarlo de una manera conveniente, no sufrir los daños y un mayor deterioro dentro de lo que respecta a la vida institucional y democrática de nuestro país. Vamos a escucharlo al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Genera igualmente la posibilidad de que, una vez realizada la elección parcial, si ese fuera el caso, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, puedan existir o coexistir dos tipos de magistrados, los denominados por el pueblo boliviano como prorrogados y los que resulten electos en el proceso a llevarse a cabo el 15 de diciembre de este año, lo que realmente sería inaudito y tampoco fue previsto en la Constitución ni en las leyes secundarias. La sentencia comentada claramente desconoce y echa por la borda el trabajo desarrollado por la Asamblea Legislativa al declarar desiertas las convocatorias efectuadas en su momento por este órgano. Bueno, ese sería nuestro punto de partida.
Todos sabemos lo que está pasando en el país y es importante tu opinión, Diego, a ver tu punto de vista al respecto. Sí, muchas gracias, Senta. Hemos tenido ya gobiernos, 2 gobiernos, con similares características a la que tiene Luis Arce. Gobiernos de minoría. Y el primer gobierno de minoría fue Siles Suazo. ¿Sabemos cuál fue su final? Claro, su final fue adelantar un año a las elecciones nacionales. Con minoría no podías gobernar. Un siguiente ejemplo de esto lo tenemos del 2003 al 2005, el gobierno de Carlos Mesa, que tampoco podía gobernar teniendo una minoría en el Congreso. Y fue sustituido por Eduardo Rodríguez después de un proceso duro, ¿no? Conflictivo. Entonces son casos muy, muy paradigmáticos de lo que es, digamos, la base del conflicto, de lo que es la base de la inestabilidad. Este gobierno está exactamente en la misma situación. Es un tercer ejemplo perfecto, además, de lo que es el decaimiento de un modelo, ¿no? El modelo que venía del 52 muere con el señor Siles Suazo. Es el último gobernante de ese modelo. Hace lo mismo, le sucede exactamente lo mismo, ¿no? Él ya asume un modelo destruido que fue instaurado el año 85. Es un modelo que ya está en su fase final y él asume la fase final y se convierte en minoría. Este modelo no es excepción. Luis Arce es la minoría. Es un gobierno minoritario. Simplemente que Arce ha encontrado una manera de gobernar. No tiene mayoría del legislativo, no tiene necesariamente control, lo tenía con Iván Lima, por lo menos más fluidamente, con el Poder Judicial, ¿no? Y su misma constelación de ministros y Poder Ejecutivo es debilísima, ¿no? Pretendió ser tecnocrática, no son tecnócratas, son amigos de Arce. Entonces, frente a esta debilidad absoluta, Arce encuentra una solución. Prorrogar a los señores del Tribunal Constitucional, y esto no es gratis. En realidad uno piensa que Luis Arce es el poderoso presidente que prolonga la vida del Tribunal Constitucional, pero es al revés. Los jefes son ellos. No, la posibilidad de subsistir políticamente, de mantenerse todavía como presidente, reside en el manejo que tiene del Tribunal Constitucional, en el manejo que el tribunal tiene del presidente. Si no tenemos tribunal, no pasa nada. Yo quisiera en la siguiente intervención comentar un poco sobre las resoluciones últimas del Tribunal Constitucional. Es un tribunal trucho, es un tribunal prorrogado. No deberíamos tener algo así. Sin embargo, tiene un poder inmenso, ¿no? Se da el tupé de definir quién se presenta a elecciones y quién no puede presentar las elecciones. No es un poder desmedido y el señor Evo Morales ya ha dado su respuesta. Pero en todo caso, esta introducción quería hacer para entender dónde estamos, no cómo la minoría congresal puede gobernar a pesar de una situación de decadencia institucional absoluta. Bueno, creo que es muy importante tu puntualización, Diego, y me gustaría notar al respecto que es verdad que es una minoría. Arce no tiene tampoco, lógicamente, una fuerza política arcista que lo esté avalando dentro del Parlamento. Cada vez son menos. En senadores están enormemente debilitados, en diputados también, y los que quedan están en disputa entre sí, fraccionados, a tal punto que la última elección que se ha hecho de directiva en diputados, el presidente de la Cámara de Diputados ha tenido que autoelegir, ha tenido que hacer una parodia, no ha habido votación, ha habido en un cuarto intermedio. Es que esto para que el país vea cómo se está generando esta continuidad del régimen de Arce Catacora sin posibilidades incluso de gobernabilidad, ¿no? En senadores hubo todo el bochorno que hubo también, toda la disputa, pero la realidad es que no tenía
Arce la posibilidad de tener la correlación de votos, tampoco, en absoluto. Era una disputa entre la oposición, que quería demostrar en una especie también de show cirquesco, que no estaban con Evo Morales y que no estaban con Arce y que no sabían con quién estar. Porque vamos a decir la verdad, finalmente esa fue los fuegos cruzados, las acusaciones mutuas, esta indefinición de la oposición para decir de qué lado de la historia quiere estar o cómo va a salir de este laberinto. Y luego de todo esto que se conforman estas presidencias, estas directivas, digamos así, muy, muy cuestionables, muy, muy raras, sin verdadero poder, se manda este fallo después de los 24 días de paro, de bloqueo de Evo Morales, de toda la confrontación intestina que no llega que no arriba en ningún lugar. Entonces, el fallo es como para decir que tiene una definición. Evo Morales no va a ser, el fallo es un fallo cruzado, en realidad. Es un encargo, el cumplimiento de un encargo por parte del sicariato del Tribunal Constitucional Plurinacional, que como sicarios, porque no es constitucional. Es un decretazo que le pegan con cariz de fallo, entonces donde lo inhabilitan a Evo para la candidatura, supuestamente cumplen ese encargo y el cheque firmado es que ellos se autoprorrogan por 5 años. O sea, tratan de consolidar la autoprórroga e incluso eliminar la elección judicial en ciertos departamentos donde quieren conservar seguramente un relativo poder del Tribunal Supremo de Justicia para hacer la banda de la justicia, ¿no? Para conformar los bandoleros de la justicia y tener un gobierno que no es un gobierno, sino una impostura de gobierno. Luego podemos seguir analizando. Le daremos lugar a Karen para que ella haga su aporte. Sí, bien, gracias. Yo me sumo a lo manifestado por Diego y bueno, creo que en este arranque del programa yo quiero reiterar que bueno, el desastre, el deterioro y la decadencia institucional en la que se encuentra sumida Bolivia, en la que está sumido nuestro país, se debe realmente no al poder político del gobierno, ni al poder político de Evo Morales, que quién sabe están bastante disminuidos ambos poderes, es decir, poder político de cada uno de estos dos líderes del movimiento al socialismo. El tema es que ellos, al estilo del proyecto del socialismo del siglo XXI, práctica que se ha dado en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, supieron muy bien manejar el poder judicial. Es decir, han sometido al poder judicial a los intereses políticos del partido de gobierno, instrumentalizan el poder judicial, han envilecido la justicia y han aumentado así a su poder. Muchas voces están calladas, muchos están presos, cientos están perseguidos, exiliados, y en este caso, en el tema que precisamente esta noche se está debatiendo, es decir, el poder del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional viene a ser el instrumento del gobierno de turno. Lo fue para Evo Morales cuando el Tribunal Constitucional el año 2017 interpretó el artículo 23 o el artículo 168 de la Constitución Política, ¿no? Haciendo analogía y comparación con el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica para favorecer falazmente a la reelección indefinida.
Eso ocurrió en 2017, si mal no recuerdo. Ese fue un fallo, una sentencia aberrante del Tribunal Constitucional. Ha sido el signo, el estigma que tiene el Tribunal Constitucional y no se lo quitará más. Ahora bien, el fallo que acaba de dictar resulta menos aberrante en la lectura del pueblo, porque el trago mayor se lo tomó el 2017 y parecería que realmente los ánimos están un tanto agotados, ¿no? Como que no se han escuchado reacciones ni siquiera análisis sesudos o serios sobre este tema. Y cuando Senta hace una relación de lo que ha ocurrido en estos últimos días en la Asamblea Legislativa, realmente estremece conocer los entretelones de la Asamblea Legislativa, que no sé, guardando siempre excepciones, porque hay excepciones, en todo hay excepciones, pero no sabemos si estos entretelones o estos movimientos sinuosos en la Asamblea Legislativa se deben a la incapacidad política de los asambleístas o al sojuzgamiento tiránico del movimiento al socialismo, inclusive en el poder legislativo, porque el movimiento al socialismo maneja plenamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, y vemos que la Asamblea Legislativa también. Ese es mi aporte hasta el momento. Yo les quiero hacer una consulta. ¿Creen ustedes en qué va a desembocar esto? La prórroga es como reconocer que ya en Bolivia existe un poder judicial con hombres que tienen superpoderes, porque les decía en mi primera intervención que ellos van a tomar la decisión, toman decisiones y dicen lo que mejor les convenga en este momento a la dictadura arcista. Pero, ¿qué significa que el Tribunal Constitucional esté en manos de los arcistas que están implementando un modelo cubano en Bolivia y que tengamos una oposición que, por un lado, ha aplaudido una primera determinación de este Tribunal Constitucional en torno a Evo Morales y su posible candidatura, y por otro lado se ha hecho a la vista gorda de esta prórroga de los tribunos? ¿Qué significa eso para el país? Bueno, ¿qué significa? Significa que vas a actuar de la manera más pragmática y oportunista en lo que tienes que hacer. Que toda la institucionalidad ya es fantástica, ¿no? Es solamente un simulacro institucional que tenemos. Ya se han despellejado, caído las instituciones. Estoy jugando el último momento casi de picardía, por ponerle un nombre hasta tierno, ¿no?, a las acciones del gobierno, pero es quién agarra más, quién jala más, quién lleva más agua a su molino. Estamos en una fase de desbande tan grande, donde las cosas, tú sabes que cuando hay una institucionalidad, sabes que después de 2 viene 3 y después de 3, 4. Aquí no tienes idea. Todo puede ocurrir. Incluso en algún ensayo, prospectivamente hablando, yo decía, se puede animar Luis Arce a manifestarse claramente y de manera abierta como un Maduro o como un Ortega. Lo puede hacer, tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, por supuesto que lo puede hacer, porque todo es tan endeble, ¿no?, que sí puede tomar una decisión drástica. Lo cierto es que no toma ninguna decisión, que no toma ninguna decisión. El bloqueo duró 23 días y pudo haber durado más con el presidente que tenemos, ¿no? No hay, es una inacción total. En ese sentido, lo que dices refrenda lo que ya hemos dicho. El Tribunal Constitucional es solamente la garantía, la única garantía institucional, paradójicamente, de una institución completamente ininstitucional o desinstitucionalizada,
para que Arce esté en el poder. Imaginemos solamente un segundo. ¿Qué pasa? Por eso yo decía, cuando convocaban a la elección en diciembre, decían, no creo, no puede haber esta elección. Entonces, ¿qué me decía esto? Que incluso si teníamos elecciones en diciembre, iban a ser elecciones completamente truchas, ¿no? Con la gente más o menos designada para que retome el cargo que habían dejado estos señores comprados, ¿no? Estos tribunos completamente ilegítimos, ¿no? Que la elección conllevaba riesgos. Mejor nos prorrogamos nomás, pues, 8 meses más o 10 meses más. Habrá que pensar en una renovación institucional total cuando salga esta lacra que tenemos hoy en Bolivia, que se llama Luis Arce el Mas, en este momento coaligados realmente al Tribunal Constitucional. No le veo, no haría mucho más análisis. Está claro que son sus empleados, no es un tribunal aséptico, sería una ilusión un poco burda. Pero creo yo que todo conlleva un riesgo muy grande, ¿no? Sí, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un esfuerzo. Hoy se ha reunido con todas las fuerzas políticas y con las cabezas del Parlamento, buscando viabilizar la elección de diciembre. Es verdad que la elección de diciembre no implica un recambio, no tiene las características de darnos ningún tipo de seguridad jurídica, ni de hacer menos de hacer una mínima reforma. Es más de lo mismo. Pero imagínense cómo estarán las cosas en el país, al punto que ni siquiera esa elección, que es una elección también de simulacro, en cierta forma, porque no se ha hecho adecuadamente, porque no es por mérito, pero ni eso le conviene, o cree que le conviene, o quiere moverlo al tablero a Arce Catacora. Tiene pánico de que alguna de las piezas que no le pertenezcan, que seguramente se han filtrado, pues le quite la correlación de la fuerza de ese tablero que él necesita, de todos estos guillotinadores que él necesita para seguir perpetrando sus planes antidemocráticos en el país. Y también ese es el temor, porque si no permiten esa elección, llamémosle apócrifa, ¿ya? Pero sería un cumplimiento de la Constitución Política del Estado y una mascarada, pero es tan endeble, el poder es tan débil, él se encuentra tan fragilizado que necesita tener todos estos sicarios en fila, que no se le mueva ninguno. Entonces, creo yo que también es atinado pensar en eso, porque ¿cómo vamos a pensar en un horizonte, un futuro, en otro país, cuando en realidad no tenemos la posibilidad de pensar que podemos tener la renovación, la capacidad o llegar a una elección democrática? Estamos hablando como si el país, después de diciembre del 2025, pudiera tener el chance de y eso es bastante dudoso, porque pueden venir todavía en cadena una serie de fallos, de medidas, y seguir poniéndonos realmente en el paredón como lo están haciendo hasta el momento. Yo personalmente creo que cuando estás en una situación como la actual, tenés que poner fichas, porque es como construir el Lego, ¿no? Tienes que quitarle las fichas de abajo para que... Entonces vale la pena ahora hacer el esfuerzo de hacer esa elección judicial como quiera que sea. Y yo estoy impulsando eso dentro del Parlamento, porque creo que en la debilidad puede ser más terrible la respuesta si sigue Arce Catacora con todo el cuadro tal como lo tiene instituido, y las consecuencias pueden ser mucho más graves en el país. Tenemos que probar de que se mueva el tablero. No sé qué opinas, Karen. Karen, ¿crees que tenemos alguna salida? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo me remito a lo que he leído en la prensa, los análisis.
señalan que si las elecciones judiciales se postergan para el próximo año, existe la probabilidad casi certeza de que las elecciones generales tendrían que ser postergadas para el 2026, porque técnicamente no pueden llevarse a cabo dos elecciones de esa envergadura el mismo año. Entonces, yo siempre sospecho de la mala fe de don Luis Arce Catacora. No es un hombre con luces como para poder desarrollar un programa político para sí que le permita ser reelegido, aún con el fraude que puede preparar, ¿no? En virtud del padrón electoral. No, Arce Catacora, yo pienso que está visualizando el modelo que se ha implementado en una mixtura del modelo cubano, venezolano y nicaragüense, manipulando al Tribunal Constitucional, gestando una prórroga de su propio mandato más allá de 2026, quizás por 2 años, para luego ya cómodamente, una vez que tenga un país con las instituciones absolutamente destruidas, con una oposición totalmente funcional por diversos motivos, y cuando los más valiosos que todavía enfrentan valientemente a la dictadura tengan que salir del país para resguardarse, cuando ya esté ese panorama favorable a Arce Catacora, que es lo que él está trabajando en este momento, ¿no? Piensa mal y acertarás, entonces claramente se puede prorrogar por muchos años más en un país pobre, sin instituciones, sin oposición, y bueno, él lo ha dicho, él ha dicho hace un tiempo atrás de una forma que parecía ingenua, pero yo creo que no sé si realmente se da cuenta este señor de la magnitud de su proyecto, de la magnitud malvada de su proyecto para con el país, pero él está orientando toda su artillería a prorrogarse en el poder, ¿no? Sí, yo coincido con Karen en eso. Esto es parte de un plan, no es que lo está haciendo alegremente, y con seguridad que la autoprórroga de él también y de su mandato está dentro de ese panorama, ¿no? No es algo concebido simplemente por una cuestión fortuita, incluso viene haciéndose concatenadamente. No fue casual que durante el mensaje presidencial en días pasados, Choquehuanca incluso, que hoy día ha querido hacerse relativamente, darse un bañito tibio de democracia, asistiendo al Tribunal Supremo Electoral, Choquehuanca, que es un aliado de Arce, dijo que no deberían haber elecciones judiciales, que las elecciones judiciales son un error. Ahora viene a darse cuenta, ¿no? O sea, son los arrepentidos. Ahora se dan cuenta que las elecciones judiciales eran un fraude, eran una forma de manipular y de apropiarse la justicia, que es un mecanismo del populismo y de las dictaduras del siglo XXI. Bueno, pero ellos ahora en su libreto necesitan que no haya, porque necesitan tener las cosas tal como están, mantener el status quo de este sicariato judicial. Y yo voy en contra de dejar que las cosas vayan más allá en el desastre. O sea, el caos no nos va a salvar a los bolivianos, no solamente el caos ya está instaurado. Y dentro del caos tenemos que poner un mínimo orden, una mínima racionalidad y prioridades para poder exigir el retorno a la democracia. Caso contrario, estaríamos admitiendo convivir con toda esta situación de descomposición y normalizándola.
Yo creo que el fallo último del Tribunal Constitucional es pues un poco gracioso, ¿no? Porque es extemporáneo a lo que era la manifestación, digamos, emparentada de la temporalidad. La temporalidad favorable para Luis Arce y la posibilidad de anular a Evo Morales. Es decir, Luis Arce tuvo una luna de miel que duró casi 3 años y él se sentía magnánimo. Y en ese momento planifica precisamente votarlo a Evo Morales, lo va planificando institucionalmente, que se lo prohíba, que se lo prohíba. Se ha logrado finalmente con este último fallo del tribunal. Evo Morales no acepta, pero en el momento de mayor destrucción de la imagen de Luis Arce, por supuesto, de su modelo económico de fantasía, es una cosa medio burda, su libro de 700 páginas, no, que no tiene mucho de renombre, y por supuesto de la destrucción del país. Yo no creo que Luis Arce, me puedo equivocar, pero yo estaría muy enfático al decirlo, tenga la menor intención de quedarse. Yo creo que tiene la intención de terminar esto. Entonces, sí, hay una paradoja de tiempo ahí, ¿no? Si le hubiera salido esto con la legitimidad que tenía en los primeros 3 años, hasta 3 años y medio, ustedes veían encuestas, quién era el mejor candidato para ganar las elecciones presidenciales, incluso en febrero de este año, incluso en febrero. Pero Evo Morales parte de una base de 19 puntos y podría llegar a crecer hasta más de 40 puntos. ¿Por qué? Por una simple razón, porque la gente ve que lo están obligando a bloquear, que lo están atacando, que lo están, lo que él quiere además, mostrándolo como culpable. Y se victimiza nuevamente y saca provecho de algo tan infame para el país, un bloqueo brutal, destructivo, que parece ser la derrota total de Evo Morales, pues no lo es, está creciendo. Entonces, ahorita más lo que tenemos es una sintonía total entre lo institucional, lo último que ha declarado o ha definido el Tribunal Constitucional, y un poder que no termina de decrecer de Evo Morales, un poder completamente no institucional, ¿no? Entonces tenemos esta fluidez en este momento del combate entre ambos. Insisto con ello, Luis Arce tenía la firme intención de tener este fallo del tribunal, teniendo él la legitimidad que tenía, pues no la tiene. Luis Arce, yo dudo mucho que tenga la capacidad siquiera de pero tiene planes, Diego, tiene planes. ¿Sabes qué? Seguro. Yo pienso que en sus planes hay que leer quienes han presentado el recurso, supuestamente opositores, los mismos que han estado interfiriendo siempre todo el proceso judicial. Estos opositores están ligados a posibles candidatos, a un candidato, y quizás Arce tiene una visión de que como él no puede, a través de ciertas fórmulas funcionales, puede retornar al poder. Entonces, hay mucha tela que cortar, hay mucho que ver, y yo lo que invito a la gente es a no quedarse con lo aparente, a mirar lo que hay por detrás, todo lo que se va tejiendo detrás del telón, ¿no? Nos están distrayendo con todo esto. Sí, yo no creo que él pueda ser un candidato, pero él tiene sus candidatos y está utilizando para enfrentarse con Evo, porque él sabe que la contienda no termina aquí, ni termina después de la próxima elección. Estas son vendetas de mafias políticas para seguir cobrando, y él va a tener sus cuchilleros, ¿no? Si me permites que te corte, disculpas, en esta encuesta que les digo, una persona muy creíble que nos da esta encuesta, nos muestra que el señor Manfred Reyes Villa, que podría ser el candidato de Luis Arce, tenía 25 puntos hace 4 meses, 25% de probabilidad de entusiasmo electoral, ¿no? Generando un 25%. Uno de cada 4 bolivianos votaría por Manfred. Hoy está en 8%. Manfred ha caído dramáticamente con Luis Arce. Pero Luis van a aparecer funcionales. Entonces Luis Arce no creo que tenga el menor chance. Es demasiada destrucción. Y además, obviamente, tenemos que tomar en cuenta que no hemos llegado a lo más bajo. Karen dice algo que
me hace sonreír porque es cierto, ¿no? Es un hombre de muy pocas luces, poco carisma, bastante torpe, hiperideologizado, pésimo economista. Tiene que ser la peor presidencia de nuestra historia. Ese hombre nefasto, por tonto, va a intentar prorrogarse. No lo dudo mucho. Y vemos que incluso a los que están a su alrededor, que podrían ser sus potenciales sucesores, casi confiriéndoles esa legitimidad presidencial, el mismo Arce, también se caen. Entonces, fíjense, concluyo con esto. Estamos en una situación desesperante en el país. El presidente que tiene el poder institucional, entre comillas, está muerto, o casi muerto, sin capacidad de dejar un heredero. El sustituto, completamente disfuncional a cualquier institución, que es Evo Morales, está cada vez más deslegitimado. Llega hasta 70 puntos en la encuesta, 72 puntos en la encuesta su falta de credibilidad, la rabia que la gente le tiene a un tipo tan violento y perjudicial. Y del otro lado, tercer componente, no tenemos un candidato de la oposición. Entonces, realmente es un momento de vacío político espantoso, ¿no? Ese para mí es el punto que estamos viviendo, más que pensar que se va a avivar. Es demasiado miserable su persona, pero sus datos como para pensar en ello, ¿no? Bueno, pero... Yo quiero agregar algo más en este tema y coincido contigo, Diego, cuando tú dices que Arce es un hombre nefasto, al igual que Evo. Evo y Arce son lo mismo, son igualitos, ninguno se salva. Por eso es que han entrado a un gobierno juntos. Decirles que estamos realmente abandonados. También coincido con eso, porque no solamente se trata de conseguir un líder, sino que tenemos una oposición que no puede lograr unificarse en este periodo tan importante donde vemos que existe un masismo quebrado, un masismo que está debilitado, pero no, la oposición no logra ni siquiera en el Congreso tener una unificación. El MAS que nos ha demostrado en las elecciones para fiscal general, los masistas se han unido para las elecciones. Y lo último, para las presidencias de las cámaras, los masistas, especialmente en la Cámara de Senadores, han tomado la decisión de unirse nuevamente para que quede Andrónico en la presidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los masistas, por más que en este momento estén insultándose, hablen de delitos realmente bajísimos y exista una ruptura, en el momento que ellos pueden sentir que pueden dejar el poder o pueden ya no tener control del poder, deciden unirse. Sobre todos los insultos han decidido pactar para que la presidencia del Senado todavía esté en manos del MAS. El MAS no va a dejar Bolivia, no va a ceder a ninguna otra fuerza, peor a la oposición que tenemos tan débil en este momento, y lo han demostrado. Ellos nunca más van a dejar el poder. En estas circunstancias se han unido. Si me permiten, puedo, Karen, disculpa que te anteceda. Adelante, me encanta escuchar, además aprendo mucho. Muchísimas gracias. Yo no creo en absoluto esa frase que termina siendo un poco simple, Roxana, de que no hay diferencias entre Evo y Arce. Yo creo que son inmensas las diferencias, pero inmensas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decirlo? Porque es importante decirlo. Más allá del antecedente histórico de que Evo Morales inaugura un periodo diferente, incorpora nueva gente a la democracia. Para mí Evo Morales democratiza la democracia brutalmente. Pero digamos, al margen de eso, importante verlo en términos de estructuras de poder. Los neoliberales gobernaban ¿con quién? Gobernaban con la minería mediana, el capital transnacional, la burguesía agroindustrial del Oriente. Digamos que esto era lo central. Hay otros actores que se suman seguro. Es más largo de hablar esto, ¿no? Pero digamos, ese es el primer momento durante el neoliberalismo. Hay un segundo momento realmente revolucionario. Evo Morales modifica esa estructura de poder. Ya no son mineros medianos, son cooperativistas. Ya no es el capital transnacional, es más bien la burguesía burocrática, como dice Klaus Hofer, un autor, ¿no?
la burguesía burocrática y propiamente ya no es la burguesía agroindustrial, aunque sigue manteniendo un peso enorme, parte de la estructura del poder, del bloque en el poder. Más bien campesinos, sindicatos, ¿no? Todo lo que ha sido el fondo indígena y toda esa proliferación, digamos, de actores que son parte de esta nueva estructura de poder. Entonces, hay un cambio de estructuras de poder. Fíjate tú que con Luis Arce todo esto se desmorona. ¿Cuáles son los actores centrales? Bueno, la burguesía agroindustrial del Oriente era aliada del gobierno, una aliada del gobierno. Claro, no le queda otra el 2010 o 2009 después de la situación del terrorismo, llegarse, pero no se pega con Santa Cruz, se pega como sector económico. Ellos le dan la espalda a Evo Morales, por fin digo yo, ¿no? Es una belleza eso. Y eso hay que aplaudirlo. Se salen de esa conformación del bloque en el poder. Segundo actor, que es seguramente de los más importantes, ¿no? No estoy hablando de minería mañana, que ya estaban fuera. Segundo actor, el MAS, los cocaleros, se le salen al señor Arce. No son parte del bloque en el poder. Los dos sectores más importantes no son parte del bloque en el poder. El bloque en el poder hoy es un bloque de ilegales, es un bloque de la burguesía del oro, es un bloque de los infames que están quemando la chiquitanía porque hay un montón de cocaleros entre ellos que se están apoderando de este sector. Es un bloque conformado por cocaleros que manejan, ¿no es cierto?, el narcotráfico. Es un bloque conformado por contrabandistas. Hay 105 caminos para llegar a Arica. Esto es muy importante. Mientras todas las cámaras están enfocadas en la pelea entre Evo y Arce, todos estos sectores terminan reacomodándose, pero gloriosamente. Hay más, ¿no? Desde vendedores de monos en el oriente, destructores de toda la fauna silvestre, deforestadores totales. Es decir, es una estructura más. Los ayllus, por cierto, del norte Potosí, tienen conexión con Villazón y contrabandean y son actores del narcotráfico. Es decir, es una estructura legal. Este es un país de criminales. Eso se ha vuelto gracias al señor Luis Arce. Entonces, otra estructura. El señor Evo Morales no es que no era igualmente criminal, pero por lo menos pactaba con ellos. El pacto se ha roto. Están completamente liberados y no hay el menor control. Esto que han creado es un pequeño estadito miserable en medio de este caos y destrucción total del país. Eso va a ser lo difícil para el siguiente gobierno. Tratar de lidiar con esta fila de actores ilegales. Ya, quiero recordar que el programa ya estamos concluyendo y que ahora haríamos una intervención de cierre final para concluir. Por favor, Karen, puedes seguir. Sí, bueno, yo rescato las últimas palabras, la última idea planteada por Diego, cuando dice, no es que Evo Morales hubiese sido un anticristo, pero que Luis Arce Catacora es un demonio, es verdad. Yo creo que en el gobierno de Evo Morales, efectivamente ocurrieron cosas terribles, cosas que agraviaron profundamente el sentimiento del pueblo boliviano, que en ese momento sacudió nuestras estructuras, por lo menos a la gente con valores, con sensibilidad. El tema del Hotel Las Américas, la cuestión de Chaparina, la marcha de los pueblos indígenas del Oriente, la represalia que hubo. Yo recuerdo vívidamente en este momento la manifestación que hubo de las personas las personas de los minusválidos. Discapacidad. ¿Perdón? De discapacidad. Sí, las personas con discapacidad, etcétera. Fueron momentos en que Evo Morales mostró su verdadero ser, totalmente alejado de todo aquello que han pregonado desde el primer día de su gobierno, ¿no? Igualdad social, respeto a los derechos humanos, respeto al medio ambiente, reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, que la madre tierra, toda una mentira. Tienen una capacidad extraordinaria para mentir, pero es que entre mentirosos se reúnen. Yo creo que es el principal requisito para estar ahí dentro del MAS. Pero luego viene Arce Catacora y nos sorprende realmente con la inmensa capacidad de destruir el país. Es como si este hombre hubiese entrado a abrir las
las rejas del zoológico y hubiese dejado que salgan todas las fieras más peligrosas para que devoren al pueblo boliviano. Esas fieras son toda la mafia en todas partes, que el narcotráfico, violación de derechos humanos, contrabando, corrupción a gran escala, violación sistemática de los derechos humanos, el descaro de meter presa a una presidenta constitucional y privarla de un proceso justo, la osadía de tomar preso a un gobernador en ejercicio y llevarlo a una cárcel para delincuentes. Es decir, este hombre está totalmente desatado. Este hombre está totalmente desatado. ¿Y qué es lo que lo protege a él? Ese servil poder judicial. Esa es su llave maestra a todo, porque no tiene capacidad para organizar o diseñar un programa de gobierno, un programa económico o de un programa en temas sociales, educación, salud. No, no tiene la capacidad de nada, de nada. Vemos a este individuo que está a cargo del gobierno, que está destruyendo todo, porque es más fácil gobernar cuando todo está destruido. ¿Pero a través de qué? Del Poder Judicial. ¿Y por qué ahora ellos se unen cuando toca elegir a un fiscal? Porque ese fiscal los va a proteger a ambos. Porque el compromiso de ese fiscal es continuar dándoles impunidad a ellos. Porque cualquiera de ellos esté fuera del gobierno, que esté a expensas de un gobierno democrático, no tendrían un día de libertad, porque estarían presos. Entonces, ¿qué es lo que, en qué se unen ambos? En preservar el poder para asegurarse la impunidad. Es eso, no es porque ya a Arce le guste gobernar. Seguramente tiene mucho más miedo que cualquier persona que le hace oposición. Arce está temblando porque sabe que no va que el día que deje el gobierno, ese día va a caer preso, porque además se ha reducido tanto el espacio internacional para la gente desprestigiada, que obviamente ningún país le va a abrir las puertas para que pueda pasar un exilio, ¿no? Entonces están peleando desesperadamente por su impunidad, tanto Evo Morales, después de esas acusaciones tremendas que hay sobre él, y que estoy segura de que la mano de la justicia argentina va a estirarse hasta el territorio boliviano. No sé qué va a pasar mientras esté Arce Catacora. Lo van a proteger, no lo van a entregar en extradición, porque ambos tienen mucho contubernio de por medio, 15, 18 años de cohabitación en la corruptela. Entonces, no nos equivoquemos, aquí no hay proyecto que quiera aplicar ninguno de los dos, y a nadie le cree eso, nadie le cree eso. Ellos además han hecho una constitución absolutamente presidencialista, protectora del presidencialismo, dejando en segundo. Tenemos que irnos, por favor. Dejando en segundo lugar los intereses del propio Estado. Entonces, es muy peligrosa la situación que está viviendo Bolivia con estos dos sujetos. Solo nos queda lugar para una breve despedida, por favor. El análisis lo va a seguir la gente después de habernos escuchado interesantísimos puntos de vista, grandes aportes, creo yo, para el debate y para que las personas que son que van a ser parte de la audiencia saquen sus propias conclusiones. Vamos cerrando. Muchas gracias, Roxana, Senta, Diego, un abrazo y muchas gracias por permitirme participar en este programa tan interesante. Gracias, Karen, gracias mil. Un honor tenerte. Diego. Bueno, igualmente me despido. Es muy importante tomar en cuenta que si hay alguna
posibilidad de pararse, lo que Ian Applebaum en su último libro llama el autoritarismo Inc., que no necesitas tener legitimidad, puedes ser como Maduro, un autoritario abierto y consolidado, pero tienes a los chinos que te compran tu petróleo, entonces claro, te mantienes perfectamente bien, tienes egipcios que te mandan alimentos, tienes industrias que te pueden, bueno, desde muebles hasta artefactos Samsung o televisivos, es decir, están conformando su propia estructura territorial de poder, esto es nefasto, ¿no? Porque puede ser completamente dictatorial, totalmente autoritario y tener amplio respaldo. Ese es mi único miedo. No creo que el coeficiente intelectual le dé al señor. No quiero sonar pedante, pero no lo creo. No quiero sonar pedante, no lo creo. Quisiera por lo menos tener esa esperanza dentro de este mare magnum de composición que tenemos. Para mí ha sido un honor estar con Karen, por supuesto, con Senta, y a mi querida Roxana, un beso grande. Ya vamos a estar charlando. Un gusto, señoras. Seguro. Ya, yo la voy a dejar de última, Roxana. Roxana, te dejo de última y me voy a despedir también, solamente haciendo una breve puntualización, que Bolivia es ahora, tal como lo hemos venido analizando, una especie de película de terror con muy bajo presupuesto y muy mala producción, pero donde el presidente, bueno, sigue más allá de todos los daños que está causando al país. Y lo que quiero dejar simplemente como una curiosidad para la gente, que no se quede en lo aparente y que mire que en esta especie de ficción que se está generando en Bolivia, tétrica, por supuesto, van a haber zombies. Yo quiero que la gente mire los zombies, que son cuerpos que están quitados de su propia determinación y tienen poderes espirituales nefastos adentro. Arce va a utilizar zombies, ya los está utilizando. Y estos zombies pueden llamarse opositores funcionales, pueden llamarse muchas cosas, pero creo que es la nueva versión que se está generando en Bolivia ante la ausencia de la posibilidad del movimiento al socialismo, de generar su propio poder, lo va a tratar de hacer a través de otros cuerpos zombies. Esa sería mi observación para tenerla en cuenta. Y gracias por estar y un abrazo para todos. De verdad que muy lindo debate. Quiero decirles que el tiempo... Me gusta la teoría de los zombies. Me gusta. ¿Sí? Creo que el tiempo ha quedado muy corto para tener a personas no solamente brillantes, sino muy representativas. Karen, Diego, Senta. Necesitamos y tenemos que comprometernos en una segunda oportunidad más para darle una segunda y una tercera oportunidad. Yo quiero decirle a Bolivia, necesitamos que estén atentos, alerta Bolivia, porque ya sabemos que los arcistas y los evistas se están uniendo con un solo fin, que es preservar el poder, y van a seguir sometiéndonos a todos los bolivianos. Bendiciones para todos. Saben que ya las redes de Diálogos Sin Permiso están en YouTube, están en Twitter, están en Instagram, en Facebook. Estamos inundando con esta información porque a todas las personas que nos siguen queremos hacerlas parte de estos diálogos y que formen también sus propios criterios. Muchas gracias por haber estado en estos Diálogos Sin Permiso. Los abrazo a la distancia a todos ustedes. Gracias, un gusto.